días. Buenos días, profe. Voy a cederles ahí la pantalla para que empecemos, ¿no? Por favor. Bueno, ahí estamos ya estoy cediendo la pantalla. ¿Algo nos ibas a recordar, Leslie? ¿Sí me escuchas? Sí, profe. ¿Qué pasa? Abrir mi presentación. Perdón, no te escuché. Voy a abrir mi presentación. Ok, perfecto. Muy amable. Gracias. Profesor. Y luego pues, seguimos con lo de ¿no? Disculpe, profe. Sí. Le quería comentar que el día miércoles. Sí. El miércoles tú estabas así para lo de fuentes fijas, que no lo vimos. Entonces, ahorita que termine, Leslie, sigues, por favor, con lo de fuentes fijas, ¿no? Sí, gracias, profe. Es que tuve algunos problemas y me dejaron sin internet desde el martes en la noche. Hasta como... No hay problema, no, pero sí, por lo menos, ahorita si ya lo tienes, ya espero que no tengas sí, ningún inconveniente, por favor, ¿no? Sí, gracias. Y Jesús, por favor. Bueno, estamos esperando ahí a Leslie para ver qué nos comenta. Y sí, qué bueno que apareciste, porque si no, imagínate. ¿Sí? ¿Y tus compañeros están ahí contigo? ¿Jesús? Es lo que estaba revisando. No los veo. Nada más es Noel, deje mandarle mensaje, sino para presentarlo yo solo. Sí, no, si no, tú por favor, ¿no? Que si no, sí, vamos a tener inconvenientes por ahí con ellos. Y no veo a Noel. Bueno, ya estamos aquí con su compañera, por favor, vamos a ponerle atención, son tan amables. Por favor, muchas gracias. Bueno, pues adelante, Leslie. Muchas gracias, muy amable. Sí, nomás nos ibas a comentar algo de todo ello, ¿no? Perfecto. Sí, nada más que ya estaba. Sí, muchas gracias, muy amable, Leslie. Bueno, estos son los gases que intervienen en su rompimiento. ¿Ah? Gases que intervienen en su rompimiento, fue lo que me faltó, pues básicamente se rompe cuando al calentarse el aire que está en contacto con el suelo, pues establece una circulación normal en la troposfera. Esto puede ser cuestión de horas, pero en condiciones meteorológicas, desfavorables, la inversión puede persistir durante varios días. Y pues básicamente los gases que intervienen son gases contaminantes, como el CO2, así, básicamente como el carbono. Y también influye mucho la composición del aire. Y pues aquí puse un mapa de cómo están las corrientes de aire. Y pues básicamente los componentes del aire, los gases predominantes en la altitud y todo eso, ya que pues por su densidad y por la temperatura pues pueden ir cambiando. Y pues aquí está, como en los meses más calurosos, la inversión térmica es más grande que en los meses más fríos. Hay una notable reducción de este fenómeno. Bueno. Bueno, esto es básicamente lo de la contaminación. Bueno, más adelante lo tengo
también de cómo esta produce una capa de smog bueno, y eso también impide la circulación del aire. Aquí hay bueno, está más gráfico. Como esto no puede salir, ya que pues por esta capa no. Bueno, ahí está cómo influye la fábrica. Perdón. Y normalmente el aire más cercano a la superficie terrestre es más caliente que el que se encuentra más alejado de ella. A mayor altura, el aire más frío. Y pues con la inversión térmica, el aire caliente, sí. Ay, perdón, es que tengo el cuadrito. Se encuentra donde debería estar el aire más frío. La temperatura del aire aumenta conforme asciende y disminuye según desciende. También de manera gráfica como... Eso es lo que íbamos a ver, ¿no? La gráfica esa nos ibas a dar una pequeña explicación acerca de esto, ¿no? Sí, pues básicamente en la tarde y a mediodía la temperatura podríamos decir que tiene ¿cómo le explico? Pues hay una diferencia, aquí las estamos viendo, ¿no? Sí, pero es un comportamiento lineal, o sea, ay, perdón. Básicamente, y pues a lo largo del día, pues va habiendo variaciones de temperatura, pues sí, los niveles más bajos de la atmósfera. Por ejemplo, al amanecer tenemos este cambio de temperatura que es cuando se levanta, digamos, el rocío y cuando llega como a, ¿cómo se llama esto? Ay, no sé cómo se llama. A su punto más cálido. Y de ahí ya empieza el comportamiento lineal de la temperatura, que desciende o así. Entonces podríamos decir que este es también un problema de la temperatura, ¿no? Aquí va a ascender y se hace más caliente o más fría. Sí, pues básicamente aquí la temperatura, los picos que se buscan no tener son los que están más cercanos, o sea, esto es como el de la tercera gráfica, que estén tan cercanos a nosotros, sí, pues a la Tierra. Entre más alejados estén es Entonces, mejor. esta podría ser también una inversión, este pequeño pico. Ese pequeño pico, de hecho, es una inversión. Sí, Esa se da al amanecer. y ya también es la inversión, digamos, la inversión final, ¿no? Exacto, solamente que la pequeña, o sea, el pequeño pico que observa en la tercera Sí, aquí. gráfica, Ajá. ajá, ese ocurre muy cerca del suelo. Sí. Entonces es muy leve. Sin embargo, son unos de los que más afectan porque pues nosotros estamos a ese nivel básicamente. Entonces, la inversión para que no tenga consecuencias tan desfavorables se tiene que dar a una altitud mayor. Claro, como esta, ¿no? Ajá. Como esta, bueno, en la mañana y este es en la noche. En la noche Ajá, sí ya la básicamente. inversión está más alta. Sí, exacto. Se debe buscar el punto más alto. Entonces, el aire, como dices, se hace más frío a la medida que va subiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Entonces ya esto ya no, aquí no hay inversión ni acá tampoco. No, básicamente son condiciones pues muy estables. Qué bien. Bueno, sí podemos ver los videos que tenías por ahí. Sí, pues estos básicamente son la descripción de los gases y aquí está el video. Ajá, ok. No sé si se escuche. Sí, se Escucho muy poquito. Cada vez que usted escuche en la radio, en algún otro medio, en la televisión, que algún meteorólogo o alguna persona le dice que hay inversión térmica en la zona metropolitana de pues ya se escucha muy bien. Okay. Ya se fue la voz.
No, ya no se escucha. ¿Ya no? No, hace ratito lo escuchábamos muy bien. Creo que son unos botoncitos que están arriba de tu pantalla. Creo que por el lado derecho. Hay unos tres, creo que sí, o no sé qué le moviste. Prácticamente ya, se oye muy bien. Año. Tenemos registros de inversiones térmicas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente 300 días del año. Son muy pocos los días del año en que no hay este fenómeno. Y este fenómeno se produce cuando la temperatura desde la superficie del terreno hacia una altura determinada se mueve, o la temperatura que usted mide en esa altura es mayor cada vez que subimos en altura. Quiere decir que no ocurre lo que normalmente ocurre en la atmósfera. En la atmósfera normalmente cuando usted asciende cada vez encuentra zonas más frías. Por ejemplo, si usted se encuentra en la base del Nevado de Colima, con un termómetro le va a medir una temperatura, poniendo un ejemplo, de unos 20 grados. A medida que usted empieza a subir el nevado, va a encontrar cada vez temperaturas más frías, hasta que llega a la punta del nevado y prácticamente hay congelación. Eso ocurre normalmente a medida que usted asciende en la atmósfera. Pero cuando hay una inversión térmica, sucede lo contrario. Cuando usted sube en esa capa, dentro de esa capa, la temperatura aumenta con la altura. ¿Y qué sucede? Hasta donde llega ese aumento de la temperatura, empieza a bajar a medida que sigue ascendiendo después de esa frontera, que es una frontera muy estrecha, de unos cientos de metros a partir de la superficie del terreno. Entonces, arriba vamos a tener aire frío. Y el aire frío, por física, es más denso que el aire cálido. El aire frío está encima y lo que hace es crear una especie de burbuja que está presionando a esa zona de aire cálido que hay sobre la ciudad. Y entonces viene lo que nosotros hacemos mal, o lo que hace mal el hombre. Los automóviles están emanando contaminantes dentro de ese aire cálido que es la inversión térmica. Y entonces esas moléculas, esas partículas que salen por el escape de sus automóviles, pues salen a la atmósfera y prácticamente no se pueden mover. ¿Por qué? Porque arriba hay una masa de aire frío que está presionando esa capa y se quedan entonces los contaminantes por muchas horas sin poderse mover dentro de ese aire cálido que está debajo. Y ahí es donde viene el problema. Por eso es que entonces los contaminantes empiezan a ejercer su función de contaminar el aire, de traer una polución irrespirable en algunas ocasiones, que traen como consecuencia las contingencias ambientales. Pero no es en sí la inversión térmica la que produce esa contingencia ambiental, la producimos nosotros por el uso inadecuado de cientos de miles de automóviles y que no haya una política eficaz para tener vehículos, para tener transporte que no contaminen con esa magnitud. Hay que decir que los automóviles en sí, todos los carros automotores, producen casi el 90% de la polución que se respira aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Algunas personas dicen, no, la fábrica es lo menos. Los automóviles, los carros, camiones, trailers, todo lo que tenga emanación de gases son los principales contaminantes. Nosotros, los meteorólogos, tenemos herramientas que ya nos permiten hacer un diagnóstico de cómo está evolucionando la atmósfera en nuestra región y qué puede producir en un momento dado en cuanto a la contaminación ambiental. Pero además de eso, podemos hacer pronósticos a corto plazo de si mañana, pasado mañana, vamos a seguir teniendo problemas de inversión térmica, que no es un problema. Vamos a seguir teniendo inversión térmica y que se pueden acumular los contaminantes en la zona metropolitana de Guadalajara y ven cosas como estas
como esas imágenes que nos levantamos temprano en la mañana y vemos esa capa densa, negra, oscura sobre la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando informemos esta situación? Primero, no se deben hacer recreos al aire libre de parte de las escuelas, deben mantenerse los niños en las aulas, porque afuera el aire no es bueno respirarlo con esa carga de polución. La otra cuestión que casi nadie nos hace caso, pero bueno, que es importante, no hacer ejercicio en horas tempranas cuando se informe de una inversión térmica de gran magnitud que va a producir a su vez una concentración alta de contaminantes. Hay que dejar los ejercicios para un poco más tarde, más bien en la tarde. ¿Y cuál es la época del año en que estas cosas ocurren con mayor frecuencia? Precisamente la temporada invernal. ¿Por qué no en el temporal de lluvia? Ahí puede hacer ejercicio a la hora que usted quiera. Cuidado, ojo, no haga ejercicio cuando haya tormentas, porque los rayos pueden producir la muerte. Por eso, en el temporal de lluvia, ¿qué sucede? La atmósfera se limpia, a medida que cae la lluvia va limpiando la atmósfera, limpia los contaminantes se depositan y es más respirable el aire. Por eso es que estos meses del año de temporada invernal son los más críticos para esta situación de la contaminación ambiental o la polución, como también se le dice, que ocurre aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, y no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, en cualquier ciudad de nuestro país de gran tamaño en que tengamos situaciones de gran cantidad de vehículos circulando a una hora determinada. Cuide su salud. Y para que siempre esté informado de las condiciones atmosféricas en nuestra región, suscríbase en mi canal de YouTube. También. Este es uno de la Ciudad de México y ya prácticamente con ese. Sí. Inversión térmica. Durante este video trataremos el tema de inversión térmica, qué es su proceso, medidas de precaución e informar a la población cómo afecta este hecho tanto en la sociedad como en la naturaleza. La inversión térmica es un fenómeno atmosférico completamente natural que puede producirse en cualquier época del año, pero ocurre con mucha más frecuencia en el invierno. Surge cuando la temperatura baja en las noches, cuando el suelo pierde calor y las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las superiores, lo cual provoca que se genere un aumento de calor con la altitud. Esto es contrario a lo que se presenta normalmente, ya que la temperatura de las capas superiores disminuye en la medida en que se acomodan hacia arriba. El cambio de posición entre las capas de aire frío y caliente es lo que significa inversión térmica. Lo que sucede es que la franja de aire caliente queda atrapada entre las dos capas de aire frío sin poder circular. Se presenta normalmente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire en todos los ecosistemas terrestres. También se presenta este fenómeno en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas, en noches frías debido a que el aire frío de las laderas desplaza al aire caliente de la cuenca, provocando el gradiente positivo de la temperatura. Cuando se emiten contaminantes al aire en condiciones de inversión térmica, se acumulan debido a que los fenómenos de transporte y difusión de los contaminantes ocurren demasiado lentos, provocando graves episodios de contaminación atmosférica de consecuencias graves para la salud de los seres vivos. Esto ocurre especialmente en invierno, en situaciones anticiclónicas, fuertes que impiden el ascenso del aire y concentran la humedad en los valles y cuencas, dando lugar a nieblas persistentes y heladas. Pueden también generarse en un frente ocluido, cuando se da una oclusión de frente al frío. Generalmente, la inversión térmica se termina cuando se calienta el suelo y vuelve a emitir calor, lo cual restablece la circulación normal en la troposfera. En sí mismo, esto no conlleva ningún riesgo para la salud humana, pero en condiciones de alta contaminación puede tener consecuencias gravísimas, ya que la inversión térmica hace que el aire se comprima, como ya se indicó, y como resultado sus componentes, partículas contaminantes, polvo y polen, se concentren a pocos metros del suelo durante horas o incluso días,
ya que solo al salir el sol y calentarse la superficie se logran dispersar los contaminantes. Es de destacar que precisamente en zonas geográficas como el Valle de México es donde este fenómeno se presenta con más frecuencia, ya que en las serranías que circundan en la ciudad reducen la ventilación que se necesita para que la contaminación se disperse. Por otro lado, la altura de la misma región hace más propicia la permanencia del aire todos los días del año, pero resulta más notorio durante el invierno, ocasionado por las bajas temperaturas nocturnas propias de la época. En cuanto al estado de Veracruz, este fenómeno se presenta principalmente en nuestra capital Jalapa, debido a que es una zona montañosa. Consecuencias a la salud. En cuanto a consecuencias a corto plazo, se ha demostrado efectos respiratorios y mortalidad por causas cardiopulmonares, así también como aumento en las admisiones hospitalarias por síntomas respiratorios. También hay evidencia de efectos agudos en la función pulmonar, síntomas respiratorios e incremento del uso de medicación en asmáticos. Por parte de las consecuencias a largo plazo, cerca de 1 millón de muertes prematuras son atribuidas a las altas concentraciones de contaminantes en el mundo. Estudios realizados en varios países han asociado los contaminantes atmosféricos y el incremento de las consultas de urgencias por crisis aguda de asma bronquial y otras enfermedades respiratorias. Las recomendaciones son las siguientes. No exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Evitar exponer a los niños y ancianos a la contaminación. Se debe evitar fumar. En esta época el ejercicio excesivo no es recomendable. Evite salir a correr al aire libre muy temprano o muy tarde. No consumir tabaco. Es recomendable que las madres en lactancia no interrumpan esta práctica. Dar alimentos ricos en líquido a los menores de 5 años. Consumir suero oral. Cuando la temperatura se eleve, se debe quitar las prendas calientes poco a poco, no todas al mismo tiempo. Completar el esquema de vacunación de los hijos. En conclusión, es importante que se reduzca este tipo de contaminación, ya que es el aire que respiramos y que a lo largo del tiempo puede provocar efectos irreversibles para nuestra salud y para nuestro entorno. ¿Ya? Bueno, muy bien, Leslie, muchas gracias. Te agradezco. A ver, por aquí hay alguien que tenemos un chat, a ver qué es lo que nos dice. Hernández Cuevas, mi compañera Cintia, que si deja entrar, pues no la... Aquí ya estoy, ya entró, no sé. ¿Y entró Cintia? No la veo por ahí. Bueno, ya le di entrada. Vale, entonces, a ver, ahora sí, Cervantes, que tenemos ahí, que tenías problemas con tu internet, por favor, y vamos a retrasar un poquito la de partículas, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que son fuentes fijas, por favor. Adelante. Bueno, primero que nada, buenos días otra vez, profesor. Buenos días. Les voy a hablar acerca de la contaminación de fuentes fijas. Permítame. No. Permítame que se me cerró el programa. No, apenas ahorita acaba de aparecer Cintia, ya le di entrada. Muy bien, ahora sí ya se ve mejor, Alberto, por favor. Perfecto. Sí, así porque como que se trabó ahorita que le di en presentación. Sí, tenemos problemas ahí con el internet. Adelante. Bueno, ¿qué son las fuentes de contaminación en sí fijas? Es toda aquella producción, sobre todo por las grandes industrias, que envían
excesivamente bombas, por así decirlo, de contaminación, CO2 sobre todo, hacia la atmósfera, creando el efecto invernadero, lo cual es demasiado contraproducente para nosotros y para otros seres vivos en el planeta. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué normas regulan la contaminación? Por ejemplo, aquí encontré dos, que fue la NOM 085 Semarnat 2011, que es para todo aquel equipo de combustión y sobre todo para las calderas industriales, y la NOM 043 Semarnat 193 para las emisiones de materia por partícula. Bueno, les voy a contar algunos de los principales fuentes de contaminación. La principal sería la industria del petróleo y petroquímica, que son todas aquellas, por ejemplo, las principales, las que sacan el petróleo de los océanos, todos aquellos que fabrican químicos, los petroquímicos, son inflamables y explosivos, lo cual lleva daño al ambiente y daño a la salud de las personas, de los trabajadores. Por ejemplo, aquí tenemos de que envían demasiados gases compuestos como dióxido de azufre, óxido de carbono y nitrógeno procedentes de las calderas de estas industrias. Los daños a la salud sobre todo son, por ejemplo, pueden ser desde la muerte hasta quemaduras del 3er grado para las personas. En este caso tengo la imagen de una explosión, que es lo que, por ejemplo, en México pasó recientemente, cuando se incendió una plataforma en el océano. Y esto también conlleva una demasiada carga de CO2 a la atmósfera, creando más efecto invernadero. La manufactura de los químicos es una industria que daña mucho la capa de ozono, ya que lo siento, envía demasiadas partículas también contaminantes, lo cual daña el poco aire que podemos respirar. Y que aunque son regulados en los Estados Unidos, muchos otros países tiene impacto en la salud, como por ejemplo sabemos que como fue apenas en la exposición de la ecología y todo eso, donde muchos países, sobre todo los superdesarrollados, son los que generan más contaminación y aún así quieren que los países que no contaminan tanto, quieren que eso también lo regulen, así que es como que tenemos ahí un problema. Los daños a la salud pueden llevar desde cáncer, irritación respiratoria, problemas del sistema nervioso, y algunos defectos de nacimiento en caso de mujeres embarazadas que lleguen a trabajar en estos lugares. Por ejemplo, algunos problemas de la salud ocurren muy poco después de la inhalación del aire contaminado. O sea, esas enfermedades son instantáneas, no tardan nada en aparecer. Y también, por ejemplo, tenemos los ojos acuosos, que es cuando los ojos se ponen muy llorosos y hasta enrojecidos. La manufactura de pinturas y tintes, es demasiado contaminante, ya que lo que utilizan para sellar las latas de pintura y todo eso en las industrias son demasiado dañinas a la capa de ozono. O sea, creo que esto nos lo han repetido desde jóvenes, desde niños, que la pintura, los envases enlatados son demasiado dañinos para la capa de ozono. Creo que hasta hacen referencias de los desodorantes que deshacen la capa de ozono y todo eso. Por ejemplo, otra fuente importante son emanaciones de vapores de los solventes usados en el proceso. O sea, lo contrario a la pintura, los solventes también son demasiado dañinos para la salud, para el ambiente en sí. Y por ejemplo, aquí tenemos que la exposición al tolueno, que aquí lo tenemos a la izquierda, un diluyente de pinturas, puede afectar el sistema nervioso y también producir cansancio, confusión, debilidad o pérdida de la memoria, junto con mareos y somnolencia, que es cuando un trabajador de estos empieza como que tener mucho sueño y poco rendimiento, y algunos, por ejemplo, jefes lo toman como bajo rendimiento, cuando en sí el trabajador puede estar pasando por alguna de estas, pues sí, enfermedades ya, y ellos lo toman simplemente como un desperfecto. La industria de la metalurgia y siderurgia provoca muchos polvos y gases provenientes del carbón, como el CO2, que esto va directamente hacia la capa de ozono. Y, por ejemplo, los daños a la salud son las explosiones, como con la industria, la inhalación de químicos, y la radiación UV e IR, y las quemaduras de 2º y 3er grado, y esperemos, bueno, y algunos en casos hasta la muerte.
La manufactura del cemento y cal, nos tiene que importar mucho, ya que en el área donde vamos a estar trabajando, pues vamos a tener mucho contacto con, a lo mejor con estas fábricas, que esta es la que contribuye más al CO2, de CO2 hacia la atmósfera, ya que como podemos ver aquí abajo, produce el 5% de emisiones de CO2. O sea, podemos decir, ok, 5%, pero ya hablando a nivel mundial, creo que se me hace una cantidad exagerada de contaminación. Y como por ejemplo aquí lo podemos ver, para fabricar 900, o sea, se fabrican 900 kilos de CO2 al fabricar 1000 kilos de cemento. O sea, estamos hablando a lo largo de estos años, ¿cuántas toneladas de cemento hemos creado, se han fabricado? Y ahora lo cambiamos a cuánta contaminación se ha hecho en simplemente este año a lo mejor, o en estos 2 años. Estamos hablando de una cantidad exagerada de contaminación. Y por ejemplo, los daños a la salud, tenemos desde dermatitis, quemaduras, daños a la vista y la silosis, que es por ejemplo el que está aquí a la izquierda, si no me equivoco, que es el depuesto de polvo en los pulmones, que es casi igual que estar fumando. A la generación de energía eléctrica también es una de las más contaminantes, ya que por ejemplo en México se lleva a cabo con la combustión de productos fósiles, y supuestamente dicen que no contamina, pero es muy contaminante. Contribuye con partículas COX, NOx, CO2, partícula por materia 10 y partícula por materia 2.5 y compuestos orgánicos volátiles como el COV, que afectan la calidad del aire. Los daños en la salud van, como por ejemplo aquí en el listado, neumopatías, cardiopatías, asma, lesiones cerebrovasculares, infecciones agudas de vías respiratorias, cáncer en pulmón, vías urinarias y vejiga, y osteoporosis, como la imagen que tenemos aquí abajo, que es pues básicamente un desgaste en los huesos. La ganadería es uno de los que en las últimas décadas se han vuelto muy popular y demasiado contaminante, ya que debido a la gran población que se centra en las ciudades y en algunas regiones aledañas a las ciudades, es necesario obtener demasiados alimentos, sobre todo carne, y esto también conlleva a contaminación del aire, ya que por ejemplo para tener una granja, había leído que se necesita estar lejos 2 kilómetros por lo menos de una ciudad para no causar tal cual una contaminación en la ciudad de olor, por ejemplo, pero esto aún así lleva a una contaminación al oxígeno. También conlleva a la deforestación y, por ejemplo, es el responsable del 9% del CO2 procedente de actividades humanas. O sea, si esto lo sumamos con el cemento, es demasiado lo que ya se está contaminando. Y, por ejemplo, el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales, que ese es también uno de los problemas que está afectando a Sudamérica, que estamos perdiendo uno de los pulmones más grandes del mundo y simplemente se está utilizando para ganadería, y en vez de que se esté desforestando para algo productivo, por así decirlo, se está contaminando. Por ejemplo, en daños a la salud, por comer, por ejemplo, tanto carne roja, tenemos brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, que no ha sido muy estudiada, la fiebre Q, que se puede expandir a los seres humanos por contagio vírico, y de las bacterias excretadas de la leche, por ejemplo, es la lengua a la izquierda. Podemos ver cómo es esa enfermedad que parecería ser suciedad de no lavarse bien los dientes, pero es esta enfermedad. La clamidia también, consumo de productos derivados de animales, y la tricomoniasis, que deriva de vaginalis, que afecta a las mujeres. Ese que tenemos aquí a la derecha, que son como estas bacterias. Y por ejemplo, el último, pero pues menos importante, es la erupción volcánica, incendios forestales. Por ejemplo, esto lo dije al último, porque por ejemplo los gases volcánicos no son algo que nosotros podamos controlar, pero aún así afecta demasiado al ambiente. Así que es como, por ejemplo, provoca demasiado dióxido de azufre, dióxido de carbono y fluoruro de hidrógeno, que eso conlleva al efecto invernadero, que ha afectado al planeta por millones de años. Eso lo podemos ver con los dinosaurios, en la creación de la Tierra. Es un evento
natural que no podemos controlar, pero aún así nos acaba afectando directamente como especie. Y esto también deriva a los incendios forestales, y al igual los incendios forestales que son provocados por los humanos, aportan demasiado monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles, que son los COV. Y, por ejemplo, la quema también de los campos agrícolas, que con la gente, por ejemplo, mayor, que suele decir que queman los campos para que el cultivo que viene crezca mejor, pero esto simplemente genera una contaminación. No hay ningún beneficio de estar quemando las tierras cada año, por ejemplo, que es donde vivo, digamos, aquí hay muchos campos agrícolas, pues cada rato la gente está quemando sus cultivos, bueno, sus tierras, porque así crece mejor. Y es lo contrario, simplemente estamos contaminando. Y, por ejemplo, por estos gases provocados, se puede generar la lluvia tóxica, que es una de las principales que también afectan hoy en día a las ciudades. La ceniza, que también, aunque no es muy tóxica, esto puede afectar desde la respiración de los niños pequeños, ancianos y gente que tiene problemas respiratorios como es el asma. Los efectos a largo plazo por estar en constante contacto con estos contaminantes pueden incluir las enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonar crónica, enfermedades de neurología, enfermedades pulmonares de pulmonar obstructiva crónica, las efsisemas y los mayores riesgos de carcinogénesis. Bueno, pues mi conclusión es que a pesar, o sea, la contaminación la tenemos que hacer sí o sí si queremos seguir avanzando como civilización, porque necesitamos construir, por ejemplo, el cemento, necesitamos energía, necesitamos alimento como es con la ganadería y con la agricultura. O sea, necesitamos sí o sí para seguir sustentándonos. Pero siento que la manera que lo hemos llevado las últimas décadas nos han llevado a un punto de no retorno. Ya no podemos, por ejemplo, apagar simplemente las fábricas para buscar otra manera. O sea, ya es un proceso que sin él nos